Round 1. Test your might. Fight! Hola, yo soy, y esta es la presentación de la tesis Videojuegos como medio de publicidad. Sí, sé que no es común dar la parte del marco teórico de esta forma, pero tampoco habían visto una tesis de videojuegos en esta escuela, y por algún lado tenemos que empezar a involucrar al país con las tecnologías de la comunicación y de la información. Además, así será más fácil subir esta presentación a YouTube. Comencemos con algo de la historia de los videojuegos, un medio que desde los 50 hasta la fecha se ha convertido en la industria del ocio más poderosa y lucrativa del mundo. Y como hablamos de historia contemporánea, tenemos que mencionar, sí, lo adivinaron, la Segunda Guerra Mundial, o más bien después de ella, cuando en 1947 en Estados Unidos se crean simuladores de lanzamiento de misiles, y luego, en 1952, William Higginbotham, sí, ese Higginbotham, o como quiera que se pronuncie su apellido, crea el tenis para dos. Después llegan los 60 y no sucede mucho en esa década hasta que en 1972 la compañía Atari se roba la idea del tenis para dos y comercializa el juego como Pong, mientras lanza al mercado su consola, la Magnavox. En el 77 Atari saca al mercado el Atari 2600 y en los 80 surgen los grandes clásicos como Pac-Man, Donkey Kong, el ya mencionado Pong, The Legend of Zelda, y surgen consolas como el Famicom o NES, el Mega Drive, el Lynx y el Game Boy. Pero es en los 90 cuando los videojugadores comienzan a experimentar la emoción de historias con guión y gráficos de más de 8 bits. Todo comenzó como algo pequeño pero genial, como el Super Nintendo, el Atari Jaguar y las computadoras 386 y 486, con videojuegos como Doom, Wolfenstein 3D, Mortal Kombat y Alone in the Dark. Y después se volvió algo grande, cuando en 1994 surge el PlayStation, y después con el Nintendo 64, que generan un avance en gráficos rasterizados, con juegos como el Final Fantasy VII, lleno de full motion videos. Esto continúa a tal grado que en 1999 la industria de los videojuegos ya equiparaba sus ganancias con Hollywood. Y ahora llegamos al siglo XXI, con la Xbox en el año 2000, el GameCube en 2001, el N-Gage, PSX y el sistema PEGI para clasificación de videojuegos en 2003. El Nintendo DS y el PSP en 2004, Guitar Hero, Game Boy Micro, Xbox 360 y Wii en 2007, y PlayStation 3, Rock Band, PSP Slim en 2008. El PSP Go y el PS3 Slim, Nintendo DS en 2009 y en 2010 tenemos Kinect. Bueno, tal vez no fue tan breve la explicación. En fin, continuemos. ¿Qué es un videojuego? Bueno, un videojuego es un programa informático creado para el entretenimiento y basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho videojuego. No todos los videojuegos son iguales. Los videojuegos se clasifican en varios tipos. Tenemos los de aventura, en los que el protagonista debe avanzar en la trama interactuando con diversos personajes y objetos, y a su vez se tienen subgéneros como aventuras de acción, aventuras gráficas y aventuras conversacionales. Tenemos también los afamados shooters, perfectos para desestresarse. En estos videojuegos el protagonista ha de abrirse camino a través de un nivel, generalmente lineal y a base de disparos, del tipo dispárale a todo lo que se mueva. Y para algo no tan entretenido tenemos a los educativos, que en realidad se pueden clasificar en todos los demás géneros, pero tienen el propósito expreso de enseñar algo. Para los megalómanos tenemos los juegos de estrategia como Advance Wars, Age of Empires, Red Faction, SimCity o Civilization, que ponen al usuario a cargo de un gran número de personajes y recursos que tiene que administrar con tal de lograr un objetivo antes de que un oponente lo logre. Otro reconocido género son los de pelea o combates, basados en combates cuerpo a cuerpo, además de los juegos de combate tradicional donde se enfrentan de 1 a 4 personajes o a veces más. Y contando con un gran número de seguidores tenemos series como Silent Hill, Resident Evil y Alone in the Dark, que pertenecen al género de survival horror o terror de supervivencia, que se caracteriza por utilizar distintos elementos para crear una atmósfera de terror psicológico en el jugador, intentando infundirle miedo, lo cual a veces no funciona. Los juegos de plataforma, que se caracterizan por tener que recorrer, saltar o escalar una serie de plataformas y acantilados con enemigos, mientras se recogen ítems para poder completar el nivel. Y los juegos de rol o RPGs, que se inspiran en los juegos de rol clásicos como Calabozos y Dragones y la serie del Mundo de Tinieblas, donde el protagonista interpreta un papel y ha de mejorar sus habilidades mientras interactúa con el entorno y otros personajes, resumiendo estos juegos en largas horas de conversaciones inútiles dentro de historias muy interesantes. Y recientemente han ganado auge los videojuegos musicales, que generalmente utilizan un medio de interacción diferente a los controles normales, y que como resulta obvio se centran en la música, tanto como los videojuegos deportivos o de carreras se centran en los deportes o las carreras en sus diferentes tipos y modalidades. Aunque algo olvidados están los party games,
que son el equivalente virtual de los juegos de mesa o de tablero, en donde uno o varios jugadores avanzan por turnos en un tablero virtual, superando diversas pruebas, mientras que el género de los simuladores intenta recrear situaciones de la vida real de la forma más concreta y realista posible, ya sean de vuelo, ferroviarios, de submarinos o sociales. Esto aún no termina, así que permanezcan sentados. Ya sabemos qué son y cuál es la historia de los videojuegos. Ahora bien, ¿cómo se hacen? Antes de entrar a las fases de producción debemos atender al reglamentario ámbito académico y mencionar las metodologías inútiles y aburridas que en realidad no funcionan para esto del todo, aunque hay algunas compañías que sí las usan. Y antes de que alguien salte a la defensa de las metodologías, explicaré por qué no funcionan, aunque los videojuegos también sean softwares. Miremos esta gráfica. ¿Sí? Software tradicional versus videojuegos. El software tradicional se caracteriza por una interfaz y funcionalidad sencillas y en todos los sentidos para facilitar una labor del mundo real que el usuario desea realizar, mientras que los videojuegos, para empezar, son su propia interfaz que está diseñada para plantear reglas que el jugador debe seguir para resolver problemas con limitaciones que el mismo juego plantea y manejan una jugabilidad fácil de aprender y dominar, pero con elementos de reto y dificultad, con el entretenimiento en un mundo virtual como objetivo principal. Y aquí tenemos más información. El mercado de los videojuegos es muy diferente del mercado del software tradicional, porque es muy demandante y rápido. Se trabaja contrarreloj para poder comercializar el juego en fechas de consumo, mientras se atienden a las expectativas del público y la prensa, mientras la tecnología avanza y cambia constantemente. Además, otro punto que inhabilita las metodologías tradicionales es que en gran parte de los procesos creativos y de producción participan personas que nada tienen que ver con ingeniería de software y por lo tanto no conocen sobre metodologías. Como Midwest de Neversoft afirmó, UML no comunica si no se conoce de UML. Ahora, para explicar las metodologías que sí se usan, aunque no mucho, comenzaremos con la metodología en cascada, que consiste en la concepción de un documento de diseño con especificaciones técnicas y construcción con aseguramiento de calidad, donde se verifica que todo se contraste con lo planeado en los diseños originales para llegar a las pruebas alfa, beta y finalmente a un Golden Master. Las metodologías de desarrollo ágil de videojuegos tienen la ventaja de ofrecer la posibilidad de cambiar elementos del diseño o de la implementación del producto sin sufrir retrasos graves en las fechas de entrega. Entre ellas tenemos Scrum, una metodología iterativa, es decir, que se revisan resultados y avances periódicamente y está orientada a la comunicación y a los resultados, con disciplina de una producción rápida de versiones visibles del juego. Otro ejemplo de adaptaciones es el Game Unified Process, que utiliza una combinación del Rational Unified Process, que plantea un diseño estricto y una documentación rigurosa de cada paso y funcionalidad a implementar, y del Extreme Game Development, que se reduce a simplificar los juegos a sus elementos, mantener la comunicación entre los miembros del equipo de producción y un flujo de realimentación de información constante. Y finalmente tenemos la maravillosa locución latina ad hoc, que nombra a la metodología más ampliamente usada en la producción de videojuegos y significa literalmente para esto o en este caso. Se usa pues para referirse a algo que es adecuado solo para un determinado fin en un momento específico y supone que para cada proyecto se planea particularmente para sí mismo. ¿Siguen despiertos? Bueno, finalmente pasemos a cómo se hace un videojuego. Muy simple. En realidad no. Un videojuego es un proyecto que requiere de mucho trabajo y su planeación, que se puede considerar como planear un software, producciones cinematográficas, literarias y musicales, todo a la vez, puede llegar a abarcar para grandes proyectos entre 24 y 36 meses o incluso más, llegando a involucrar desde unas pocas hasta varios cientos de personas durante todo el proceso para su realización. Comencemos por describir la primera fase, la cual es de diseño y preproducción. En ella se abarca primero que nada los conceptos del juego, que en sentido general se refieren a de qué se trata el juego, una especie de prólogo mental. Y en escala individual y particular, los game concepts son la serie de pequeños elementos que componen el videojuego en su totalidad, tales como el asset art, que nos permite darle un vistazo al mundo del juego y enamorarnos de sus personajes o sus locaciones. Ya saben, de la vista nace el amor. El diseño normalmente comienza con bocetos de personajes y escenarios que se van refinando hasta llegar al diseño final y sus elementos definitivos, para después realizar las ilustraciones que ayudarán al artista digital, al animador y al programador a darle vida a personajes, mapas, escenarios, objetos y utilería, así como elementos gráficos, pantallas y todo lo que sea necesario.
mientras que a la par o incluso antes se crea la historia y guión del juego y se define la mecánica de este, que son las reglas del juego y de cómo es que sus elementos interactúan entre sí. Luego viene la fase de producción, que involucra el resto de los artistic concepts que no se hayan creado aún: el modelado, texturizado, animación, desarrollo, renderizado y programación. Aunque muy rara vez se programa desde cero o en una plataforma convencional, pues a diferencia del software tradicional, se utiliza un Game Engine, que es el sistema y software creados para la programación de videojuegos y permite llegar más fácil y rápidamente a las fases de prueba, con la versión alfa, la cual después de ajustes y correcciones genera la versión beta, que es probada por Game Test para realizar las correcciones finales al gameplay. El proceso no termina aquí, pues finalmente llegamos a la fase de postproducción, que contempla el conjunto de procesos y manipulación aplicados a todo el material grabado o registrado en el proyecto, tales como a la organización de archivos de audio y cinematics, edición y postprocesado de diálogos, sincronización de audio y video, mezcla de cinemáticas, sincronización de efectos, así como a la creación de material para merchandise, publicidad y mercadeo, creación de productos como guías y manuales de juego y todos los detalles para llegar a la versión final que saldrá al mercado a partir del disco Golden Master, que es juego final listo para ser enviado a la distribuidora. Y ahora, para continuar, ¿cómo es que se relaciona la publicidad con los videojuegos? Primero entendamos que la publicidad es un mensaje destinado a difundir e informar sobre algo a través de un medio, el cual es la forma por la que se hace llegar ese mensaje al público, y que se puede agrupar de acuerdo a la forma de llevarse a cabo, ya sea de forma táctica o estratégica, como ATL, above the line o sobre la línea, que se refiere a la publicidad en medios convencionales y generalmente masivos como la televisión. BTL, below the line o bajo la línea, que es aquella realizada por medios no convencionales o alternativos como anuncios espectaculares, ingeniosos o extraños. Y TTL, through the line, o a través de la línea, que conforma el uso sinérgico de ATL y BTL. Como nota adicional, también podemos hacer mención de la llamada publicidad subliminal, que se refiere a que está por debajo del umbral de la conciencia, y aunque está comprobado que no causa efectos de comportamiento compulsivo, tampoco se invalida la hipótesis de su efectividad si las condiciones son las correctas, aunque esto aún se considera como pura especulación. Así pues, la publicidad posiciona en la mente del consumidor una idea que representa y o informa sobre los beneficios y características de un determinado producto o servicio, resaltando la diferencia de este por sobre otras marcas, a la vez que trata de crear demanda. Se debe mencionar también la propaganda, que sirve para dar promoción a doctrinas, ideas y puntos de vista, así como información referente a una idea, persona u organización, con la finalidad de atraer adeptos o ganar simpatías. Y que a diferencia de la publicidad, que pretende modificar la conducta de la gente, la propaganda tiene un fin más ideológico que comercial, como por ejemplo las campañas políticas, campañas de conservación del medio ambiente y las campañas de propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial o los carteles de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Muy importante también es el marketing o la mercadotecnia, un conjunto de principios, metodologías y técnicas a través de los cuales se busca conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la organización, satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o clientes y obtener información relevante sobre los mismos, así como diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o mercadeo de la organización y del producto, así como su distribución y comercialización. Todo lo anterior aplicado a los videojuegos se traduce a un conjunto de estrategias para la difusión de una idea o producto. Esto nos ofrece oportunidades conceptuales como los advert games, o juegos creados por encargo para una campaña publicitaria ambientados en una marca y sus productos, y que pueden suponer un medio publicitario muy efectivo, al igual que los convenios que algunas marcas establecen con compañías de videojuegos para producir merchandise o productos relacionados con un videojuego, película, caricatura o anime, como es el caso de Coca-Cola, que se ha asociado con Square Enix en ocasiones y puede ser algo muy lucrativo para las empresas. También se puede hacer el uso del advertising, que es la publicidad dentro de los videojuegos. Citando algunos ejemplos, está la campaña presidencial de Barack Obama con letreros dentro del juego Burnout Paradise, o los letreros de marcas dentro de las canchas de fútbol en los juegos de FIFA.
siendo cada vez mayor el uso de los videojuegos como medio publicitario a nivel global. Y eso ha sido el marco teórico. Outstanding.